Mi nombre es Jorge Luis Francisco Reyes, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estoy cursando la materia de Administración de Base de Datos. En esta ocasión veremos lo que es el monitoreo y la auditoría de las bases de datos. El monitoreo lo vamos a realizar con Workbench y la auditoría lo vamos a realizar con un software externo. Para esto, uno de los primeros puntos que se nos pide es la carga del servidor. Bueno, esto simplemente lo hacemos haciendo en este caso edit connection. Esto es porque ya tengo una conexión creada, pero de esta manera se vería la carga del servidor por primera vez si es que no tuviéramos esto. Una vez hecho esto, podemos entrar al sistema gestor. Ahora, lo siguiente que se nos pide también es el tráfico de datos o dispositivo. Esto lo podemos ver desde server status. En la parte donde estoy señalando con el ratón que dice traffic es donde se ve lo que es el tráfico de datos. Ahora, después se nos pide lo que es el espacio libre del disco duro. Esto es muy sencillo. Aquí mismo, como vemos, en donde dice server directories, tenemos lo que es el directorio de la base, plugins del directorio. Bueno, y aquí como vemos dice espacio del disco y nos indica cuánto espacio tenemos del total, que aquí es donde se ve. Luego se nos pide disponibilidad y rendimiento de la base de datos. Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer a continuación es irnos a server a dashboard. Y en este caso aquí es donde podemos ver lo que es la disponibilidad y rendimiento de la base de datos. Por ejemplo, el tiempo de consulta, de insert, update, delete, drop, alter y create. También de esta manera podemos verlo un poquito más gráfico, entre otras cosas que tenemos por aquí. Ahora, también se nos pide lo que es el tiempo de ejecución total de la solicitud de base de datos. Bueno, esto al igual que en lo anterior se puede ver en una misma ventana, que es esta sección que dice Network Status, que aquí es donde vamos a ver la conexión de clientes, el tráfico de red, entre otras cosas. Ahora, lo siguiente que se nos pide es supervisar consultas que hagamos en nuestra base de datos. Esto es muy sencillo. Para esto vamos a usar una base de manera heterogénea. En este caso voy a usar MySQL y SQL Server. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que irnos es a Perform Report, a la sección de Statement Statistics. Aquí se nos va a indicar los usuarios que estén conectados y lo que estén haciendo, o en dado caso que incluso no estén conectados. Ahora, para esto yo ya tengo preparado aquí el SQL Server, que lo voy a poner por aquí. Ahora, en este caso vamos a usar una base de datos llamada la tiendita. Para ir comprobando que todo lo que hagamos a continuación sea correcto, yo aquí tengo abierta la base de la tiendita con la tabla producto. En este caso lo que voy a hacer primero es consultar, y aquí nos tiene que aparecer el usuario. Obviamente para esto tenemos que hacer un refresh a esta tabla de la siguiente manera que les voy a mostrar. Primeramente vamos a hacer una consulta y vamos a comprobar aquí que nos va a aparecer el usuario llamado server. Como vemos, aquí ya nos aparece el usuario llamado server, y aquí nos aparece el primer select, nos aparece el número 5 porque del select nos ha traído 5 datos. Ahora vamos a hacer un insert desde este mismo usuario, y se nos tiene que reflejar en esta tabla. En este caso simplemente vamos a hacer un insert voy a poner el ID número 6 con los siguientes valores. Ahora lo voy a correr, le voy a dar excuse, y aquí se nos tiene que reflejar primeramente ese insert. Como ven, aquí ya se nos insertó y acá también se nos tiene que reflejar. Simplemente le damos en refresh y como podemos ver, aquí ya se nos marcó el primer insert.
Ahora vamos a hacer un update. De la siguiente manera. Simplemente vamos a indicarle que vamos a borrar esto. Y vamos a indicarle que va a ser un nuevo nombre. Aquí vamos a cambiar este SID. Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Y ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer, simplemente vamos a agregar el otro nombre y vamos a actualizarlo. A ver, un pequeño error. Y ahora sí vamos a actualizarlo. Ahora vamos a comprobar que acá se hizo el cambio. Y como ven, ya tenemos el cambio. Entonces acá vamos a hacer refresh. Y al hacer esto, se nos muestra de esta manera en Excuse. Algo que vamos a ver es que Excuse va a servir para update y delay. Como vamos a ver, vamos a eliminar el dato que acabamos de insertar. Simplemente vamos a seleccionar esto, le vamos a dar aquí y vamos a eliminarlo. Volvemos a consultar la base y aquí le damos refresh. Como podemos ver, Excuse aumentó a 2, porque como les comento, update y delay se manejan dentro del mismo dentro de la misma línea aquí. Bueno, una vez realizado esto, tenemos que hacer controlar un conjunto de datos específicos. Bueno, para esto tenemos que irnos a lo que es el Top Memory Event, que aquí es donde controlamos los eventos de la memoria. También lo podemos ver en Top Memory Bit Here y en todo lo que está en esta sección. También en otra parte donde se puede consultar esto, simplemente es en irnos aquí en Hide y en Análisis de Statements, que aquí es donde podemos ver un poquito más lo que sucede también en la base de datos. Lo siguiente que se nos pide también es las instrucciones de seguridad. Para esto, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a Server Variables, que es aquí en esta sección, y lo que tenemos que hacernos aquí es irnos a SSL, donde aquí nos aparece, por ejemplo, número de conexiones denegadas, número de conexiones aceptadas, entre otras cosas. Aquí es más que nada un pequeño reporte de la seguridad, pero acá lo podemos controlar un poco más, que es por ejemplo en autenticación o seguridad, que aquí ya podemos activar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, desconectar cuando se expire, también historial de password, entre otras cosas. Y seguridad, que aquí a lo mejor podemos ver qué tipo de password requerimos, qué es lo que podemos hacer a lo mejor, y entre otras cosas que podemos ver en esta sección. Ahora, errores de software. Aquí lo único que vamos a checar es todos los errores que se ha obtenido durante el uso de la base de datos, e incluso errores que, pues ya un historial de errores, por así decirlo. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es irnos a Server Log, y si queremos ver todos, podemos picarle Null. Vamos a hacer un poquito más grande. Y como podemos ver, aquí realmente es un pequeño historial de los errores que se han obtenido. También aquí en log file podemos ver algunos errores que se han obtenido. Ahora, también algo interesante, ahora también lo que tenemos que hacer es supervisar la base de datos heterogénea.
Bueno, aquí como tal, a mi punto de vista es simplemente ver lo que se está haciendo desde el usuario, en donde sabemos que se está haciendo esta base de conexión heterogénea. Para esto simplemente podemos hacer una conexión, por ejemplo, a un usuario de Oracle de la siguiente manera. Simplemente aquí voy a hacer System y voy a conectarme. Voy a hacer un pequeño select y a continuación vamos a ver cómo en esta sección se nos va a actualizar automáticamente dentro de 5 segundos después de haber hecho el cambio. Bueno, en este caso fue instantáneo. ¿Cómo podemos realizar también este refresh de manera automática? Bueno, por defecto aquí nos va a aparecer como don't refresh, o sea, no refrescar. Tendríamos que hacerlo de manera directa, pero podemos indicarle el tiempo que requeramos, incluso puede ser un segundo, y cada segundo va a estar actualizándonos esta tabla. Y como vemos, después de haber hecho esta consulta, se nos muestra directamente que se ha conectado a este usuario. Al ser una base de datos heterogénea, no es necesario conectar directamente como lo hacemos normalmente, como si lo hiciéramos desde MySQL. También lo que se nos pide es revisar todas las bases de datos que estén en funcionamiento del servidor maestro. Bueno, simplemente lo que aquí vamos a hacer es irnos nuevamente a Report Performance, y en esta parte dice vista de objetos de esquema, y aquí nos aparecen las bases de datos que nosotros tenemos en el servidor maestro, que sería si queremos comprobarlo, simplemente hacemos un show databases, y como podemos ver tenemos las mismas bases: bajo tienda, biblioteca, información esquema, la tiendita, la tienda, MySQL, perform esquemas, recarga tienda, restaurant Boba Shop y sys. Ahora, lo siguiente que también se nos pide es un servicio de mantenimiento a la base de la tiendita. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es irnos a la base de la tiendita. Una vez hecho aquí, yo ya tengo algunos scripts ya hechos para que simplemente los copie y los pegue para hacer el video más rápido. Con este script que voy a pegar a continuación, lo que vamos a hacer es analizar los errores de la tabla. En este caso va a ser para la tabla producto. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una búsqueda de las llaves primarias. Simplemente lo que vamos a hacer es copiar y pegar esta línea. Ahora, lo siguiente que también vamos a hacer es sumar la comprobación para la suma de una tabla. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, que en este caso ya la tengo aquí. Y en este caso le vamos a dar el número 1, ya que es una base que ya tengo hecha. Así que le vamos a dar el 1. Vamos a usarla. Y a continuación vamos a checar las tablas que tiene para comprobar que esté vacía. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es crear una tabla a partir de otra tabla que tenemos en la tiendita. De esta manera. Ahora volvemos a checar las tablas y como vemos ya se nos ha creado la tabla producto. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es usar la tiendita nuevamente. Y vamos a pegar la siguiente línea. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es todo lo que tenga la tabla de producto lo vamos a insertar a la tabla de producto, pero de la base que hemos creado hace un momento. Simplemente lo que vamos a hacer es aquí darle 1. Bueno, ahí. Ahora,
Una vez hecho esto, vamos a regresar nuevamente a la base de backup tiendita 1. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Ahora, una vez hecho esto, ya podemos ver cómo se van a reflejar los cambios que hemos... Bueno, ver cómo se han insertado correctamente los datos que nosotros hemos hecho desde la otra base. De la siguiente forma, simplemente hacemos una consulta. Y como podemos ver, aquí ya se nos reflejan los mismos productos que tenemos en la base de la tiendita. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una optimización de la tabla. Simplemente lo que vamos a hacer es poner optimization o optimize table y la tabla. Y como vemos, aquí ya nos aparece un pequeño mensaje de lo que acabamos de realizar. Y ya por último también vamos a hacer una reparación de la tabla en caso de ser necesario. En caso de que no, nos va a poner un mensaje de que en este caso no es necesario la reparación. Como ven, en esta parte nos aparece el dicho mensaje. Ahora, lo que vamos a hacer es monitorear las sesiones de los usuarios. Es un poquito similar a lo que acabamos de hacer, de estar viendo cómo se conectan y desconectan los usuarios. En este caso, por ejemplo, yo me voy a desconectar del usuario Oracle. Simplemente cierro y como ven ya ha desaparecido. Ahora me voy a conectar y voy a hacer un select. Ahora, una vez hecho esto, como vemos, aquí ya nos aparece el usuario. Ahora, también si le damos aquí en Show Details, nos aparece incluso cuánto tiempo ha estado, qué es lo que está haciendo, si tiene algún rol, entre otras cosas. Desde qué host está conectado, un poquito de información de lo que trae este usuario. Entonces, aquí es donde nos podemos ver un poquito más en resumen, generalmente lo que se está haciendo en la base de datos. Y quién lo está haciendo y qué es lo que está haciendo. Ahora, algo que también se nos pide que sucede en esta ventana es cómo desconectar a un usuario que está haciendo mal uso de la base de datos. Esto es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es, en este caso, supongamos que yo estoy haciendo consultas. Bueno, únicamente lo que voy a hacer aquí es seleccionar el usuario que yo requiero, desconectar y le voy a poner en eliminar conexión. Una vez hecho eso, si yo vuelvo a consultar, aquí me va a mandar un error de conexión. Como ven, aquí simplemente me devuelve un pequeño error. Ahora, el usuario simplemente, si quiere, se puede volver a conectar y ya se volvería a meter a la base de datos. Ahora, si realmente quisiéramos de plano sacar al usuario, simplemente lo que tendríamos que hacer es quitarle a lo mejor los permisos de conexión, o en este caso simplemente cambiándole la contraseña para que no pueda acceder. Es lo que se podría hacer, pero ya depende de lo que se requiera. Ahora, lo siguiente que se nos pide es estadísticas. En este caso yo las voy a dar sobre un poquito lo que sucede en la base de datos, que como hemos visto en este caso es el dashboard, que a lo mejor nos da un poquito sobre lo que la base de datos, las conexiones que hay dentro de ella, en este caso las lecturas, las conexiones de cliente. Y bueno, esta es una forma de dar datos de manera estadística, de manera gráfica. Ahora, también lo podemos hacer aquí en Statement Statistics, que de alguna manera es lo que acabamos de ver sobre lo que hacen los usuarios, ¿sí? Pero aquí a lo mejor en un poquito más detallado. Ahora, en este caso dice diseñar horarios y ejecución de la base de datos en horarios designados. Aquí, por lo que yo entiendo, simplemente es tener un control sobre las conexiones que suceden. Para este caso, vámonos a Users and Privilege y en cualquier usuario le tenemos que dar para que se nos puedan activar esas opciones. Y aquí dice
limitaciones o límites, y en este caso podemos poner máximo de consultas, máximo de actualizaciones, máximo de conexiones o concurrencia de conexiones. Y en este caso, bueno, pues aquí yo puedo limitar a lo mejor a 10 o a 15 o a 20 o las conexiones que yo requiera. Si ponemos el número 0, como sabemos, simplemente estamos diciendo que las conexiones van a ser infinitas, por así decirlo. O puede llegar a un límite que el mismo MySQL ponga por defecto. Y ya por último, para el monitoreo de la base de datos, simplemente es monitorear los logs de alerta. Bueno, aquí es muy sencillo, simplemente se refiere también a los errores que suceden. En este caso, como podemos ver, aquí nuevamente regresamos a los server logs y aquí podemos monitorear de alguna manera lo que sucede en la base de datos nuevamente. Como vemos, a pesar de que es un pequeño historial, también son alertas que nos manda el mismo sistema para ver lo que sucede. Como por ejemplo aquí dice error de conexión al maestro de tal usuario, y bueno, me manda ciertos errores que yo puedo leer con más detalle. Ahora, una vez finalizado lo que es el monitoreo, vamos con la auditoría, que en este caso vamos a utilizar un software que se llama SQL Diagnostic Manager. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente. Para hacer probablemente la conexión, tenemos que añadirle aquí a Add New Server. Le tenemos que poner en este caso un nombre al servidor. En este caso el host, en este caso yo le pongo 127.0.01 porque estoy conectando dentro de la misma máquina. El puerto en el que está nuestro MySQL, el username, que en este caso en mi caso es root, y su contraseña. Y bueno, aquí le dejamos igual, podemos hacer un pequeño test y en save salvamos el servidor. Ahora, lo primero que se nos pide es la auditoría de inicios de sesión. Para esto vamos aquí a lo que es real time, y como podemos ver en esta parte superior nos aparecen varias opciones. Una de ellas significa conexión, successful significa que la conexión ha sido exitosa, y reset significa que la conexión no ha sido exitosa. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente voy a tomar esta misma conexión y me voy a conectar desde Oracle. Ahora, una vez que yo haga este select, acá en esta zona me va a aparecer lo que es una barrita azul, como vamos a ver a continuación. Hago el select y a continuación me va a aparecer, como les comentaba, este triangulito azul, que significa en qué horario se ha hecho la conexión. Ahora, para ver cómo la conexión es fallida, simplemente lo que voy a hacer aquí es poner cualquier clave que no sea la mía, y no me va a abrir porque precisamente acabo de fallar la contraseña. Pero en este caso, a continuación me va a aparecer un triangulito de color rosa, como podemos ver a continuación. Entonces, cada vez que yo falle al iniciar mi sesión, me va a aparecer un triangulito rojo, y cada que yo tenga mi conexión exitosa me va a aparecer un triangulito azul. Nuevamente, si me conecto, pero ahora sí con la contraseña correcta, me va a volver a aparecer el cuadrito, el triangulito azul. Y también, si queremos ver únicamente las conexiones exitosas, desactivamos esto, y por el contrario, si queremos ver las sesiones fallidas, hacemos esto, desactivamos las sesiones exitosas. Bueno, ahora lo siguiente que se va a realizar es la auditoría de acción, o sea, cualquier modificación dentro de la base de datos. Esto incluye tablas, incluso hasta bases de datos que creemos una o eliminemos, y entre otras cosas, incluso crear índices. Para esto vamos aquí abajo en queries. Como podemos ver, aquí nos da un poquito más lo que sucede en la base de datos. En este caso, yo voy a ir aquí a MySQL, voy a usar la tiendita
y voy a consultar mis tablas. A continuación voy a cambiar esta tabla de nombre, que es cliente bitácora. Voy a hacer simple un alter cliente bitácora y vamos a renombrarla a bitácora. Ahora, una vez hecho esto, si no nos aparece tenemos que esperar tantito, y si no también podemos incluso buscarlo. Pero como ven, aquí ya me apareció alter table cliente rename todo bitácora. Entonces en este caso ya me aparece qué es lo que he hecho. También puedo volver a hacerlo y me va a suceder lo mismo, ¿sí? Voy a ponerle bitácora y voy a llamarlo cliente. Ahora simplemente esperamos un momento para ver qué es lo que sucede aquí. Como ven, aquí nuevamente me acaba de aparecer el alter o la alteración que yo le acabo de hacer a la tabla. Incluso, como les comentaba, esto puede suceder incluso con las bases de datos. Y voy a eliminarla directamente. Ahora si nosotros vamos aquí, en un momento nos tiene que aparecer esto. Miren, como ven, drop esquema prueba, y aquí nos aparece el query esquema prueba. Incluso nos aparece cuántas veces lo hemos hecho y el total de tiempo en que se ha realizado esta acción, ¿sí? Ahora simplemente lo siguiente que vamos a hacer es la auditoría en roles. En este caso, en este sistema, digo en este software, como tal no se puede realizar eso. Simplemente lo que podemos hacer es simplemente ver lo que tenemos dentro de esta base. Para esto vamos aquí en seguridad, y como vemos anteriormente yo creé un rol que se llama rol prueba, pero como vemos tenemos también los usuarios. Entonces aquí lo que se nos junta son tanto los usuarios como los roles que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, en este caso, rol video lo vamos a poner. No le vamos a dar nada. Vamos a pasar al siguiente punto porque aquí tarda un poquito en actualizar, pero vamos a regresar terminando ese punto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a auditar operaciones del select. Es muy similar a lo que acabamos de hacer en Workbench. Simplemente nos vamos aquí a realtime y le vamos a dar en login. Bueno, aquí como vemos tenemos select, insert, update y delete. Aquí simplemente lo que voy a hacer es ocupar SQL Server. Como vemos, aquí vamos a crear la sentencia simplemente para poder ponerlas directamente. Y vamos a hacer algo similar a lo que acabamos de hacer en este caso con Oracle y MySQL. Simplemente lo que vamos a hacer es poner y primeramente lo que voy a hacer es hacer un select al producto. Algo aquí que no se va a poder notar en esta ocasión es que aquí los select, como la base de datos supongo que está interactuando con ella misma constantemente, bueno, pues aquí los select es muy difícil de que se vea exactamente lo que queremos, pero podemos hacerlo con insert. Como vemos, nos vamos a insert y le voy a dar aquí. Entonces se ha insertado. Vamos a comprobar acá. Ahí está. Y aquí en esta zona ya nos está apareciendo el insert que acabamos de hacer, incluso a qué hora lo acabamos de hacer, que en este caso es a las 11:40 con 2 segundos. Vamos a hacer un update, que simplemente lo que vamos a hacer es aquí. Simplemente le vamos a poner tijera, no tijeras.
aquí donde el id es a 6, simplemente le vamos a dar un excuse, vamos a checar que se haga ese refrescado, como ven, y aquí en este caso de color amarillo se nos está mostrando cómo estamos haciendo ese update, incluso cuántos segundos ha tardado o cuántos milisegundos, y en este caso también la hora en que se ha realizado, o en este caso la fecha, que ha sido el 29 de mayo a las 23:40 minutos y 58 segundos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un delete a esto mismo. Simplemente comprobamos nuevamente en lo que aparece se ha eliminado, y acá ya nos está mostrando el delay que hemos hecho. Ahora vamos a regresar anteriormente a donde dije, y como vemos aquí ya dice rol video, que es el mismo rol que nosotros hemos creado en esta parte, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este software como tal no podemos hacer un poquito de control más hacia los roles, pero por lo menos podemos visualizarlos. Ahora simplemente lo último que se nos pide es hacer un pequeño, consultar los datos de la auditoría. Aquí en este caso yo lo he hecho en general info, pero se pudiera hacer en esta zona que dice auditoría log. Simplemente que en este caso como aquí en esta parte se necesita un plugin, pues en este caso no lo trae instalado este software. Supongo que es porque es la versión gratuita. Entonces para esto también lo podemos ver un poquito más de manera general, en general info. Lo podemos traducir un poquito, y como vemos dice disponible sí, qué versión tenemos, hace cuánto se está corriendo, la hora de inicio, el motor de almacenamiento, la versión que tenemos, el esquema de rendimiento, y entre otras partes. Ahora aquí, si podemos ver, aparece un pequeño recuadrito que en este caso, si nosotros le damos, como tal ya nos da un pequeño informe o información sobre lo que estamos pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice hace cuántos segundos se está corriendo exactamente con el tiempo que está aquí. Como vemos, se va actualizando constantemente. Y en este caso pues sería todo.